Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te quería traer de inicio lo que era un unboxing de lo que es esto que te vengo a mostrar aquí en pantalla, ¿no? Básicamente es un tripié, es el tripié más económico que he podido encontrar de mejor calidad y este lo encontré en Walmart hace muchos años por aproximadamente 200 o 300 pesos mexicanos, ¿no? Del unboxing la verdad es que no te pierdes mucho, solamente viene el tripié y una mochila, una bolsa donde lo puedes meter para llevártelo a cualquier lado, pero pues doblándolo bien lo puedes meter en tu mochila en cualquier lado y pues va a resultar lo mismo. Eso es todo lo que viene en la caja cuando lo compras, ¿no? Usualmente cuando lo compré yo lo pensaba utilizar para mi teléfono, para grabar, para ponerlo ahí y listo. Pero no viene esta pieza. Esta pieza lo que hace es pues un soporte para el teléfono. Aquí tú pones tu teléfono. Esta parte de aquí es una como tuerca, una especie que se engancha a una parte que tiene aquí lo que es el tripié. Y pues este tamaño es un estándar que se utiliza para tripiés, para cámaras, etcétera. Este lo compré aparte. Lo puedes encontrar como un soporte de teléfono para tripié, etcétera. Lo puedes comprar en AliExpress, en Mercado Libre, en donde tú quieras. De hecho hay creo que tiendas en donde venden cámaras, puedes encontrar alguno de estos. Pero este no viene, es muy importante que tengan en consideración eso, ¿no? Y bueno, ¿qué te traigo? Pues aparte de todo esto es a enseñarte un poquito cómo funciona. Porque a primeras instancias podrías verlo así, si nunca leíste el instructivo, de que así se queda y así se va a quedar, ¿no? O sea, está muy chaparro, mira, son como 2/4 de mi mano, 2/4 y un poquito. Pero no, ya que todo esto se puede alargar, hay diferentes modos de utilizarlo, etcétera, ¿no? Para eso vamos a ocupar distintas tuercas, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Al momento de cerrarlo, inclusive puede venir algo así, una posición algo así, y que sea muy duro pues desdoblarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a apretar esto y ahí está. Pero si yo lo quiero desdoblar, esta palanquita que tenemos aquí la podemos girar a la izquierda o girar a la derecha para apretarla. ¿Qué nos va a servir esto? Para tener mejor movilidad en cuanto a este eje que tenemos aquí, ¿no? Vemos que si yo lo aprieto a la derecha, esto ya no se mueve tan fácil. Y para eso funcionan todo este tipo de especies de tuerquitas, de tornillos que vienen aquí. Esta palanquita es para mover el eje así en vertical. Mientras que tenemos una aquí en esta partecita negra que tenemos aquí. Esta si la aflojamos podemos levantar lo que es el tripié para obtener un poquito de altura adicional a lo que nos ofrecen las patitas, ¿no? Mira, aquí a lo lejos se puede ver que ya en lugar de medir 2/4 ya podrían medir unas 3 o 3,5, ¿no? Y ya para asegurarlo pues apretamos este tornillo de aquí. Lo voy a bajar un poquito para que se alcance a ver todo en cuadro. Ahí estamos. Y aquí encontramos otra tuerca bastante importante. Esta lo que nos va a permitir es que esto gire pues 360 grados. Vamos a aflojarlo un poquito y vemos que ya tenemos control para girar absolutamente todo el mango de donde va nuestra cámara, ¿no? Si nosotros lo apretamos pues ya se va a quedar ahí fijo para que no se mueva nuestro cuadro, etcétera. Hay otra parte muy importante que me gustaría enseñarles, que es esto, ¿no? Esto que tenemos aquí es una burbuja niveladora para, por ejemplo, si tú estás en algún piso que no está muy bien, pues está inclinado o está así, etcétera, pues con esta burbuja tú puedes buscar como el ángulo pues correcto, ¿no? Mientras la burbuja se encuentre en medio significa que está un poquito, bueno, que está equilibrado más bien. Ahí está, mira, bueno, más o menos. Ahí está. Eso no sirve de nada, tú puedes tener la toma que tú quieras, etcétera, pero es un aditamento que podemos utilizar, ¿no? Ahora, la parte que les mostré al inicio es esta. Esta se atornilla en ese tornillo que tenemos aquí. Simplemente lo ponemos, le damos vuelta. Ahí está. Y ahí lo tenemos apretado. Igual si lo queremos cambiar de posición, en la parte de abajo encontramos un tornillo que no se alcanza a ver, pero ahí te lo voy a mostrar con más detalle, ¿no? Encontramos esta perilla. Esta perilla, si nosotros la giramos, nos va a servir para inclinar el ángulo de nuestra cámara, ya sea que queramos grabar en formato vertical, por ejemplo como para TikTok, lo podemos poner así, o si lo queremos en formato horizontal, pues así, o en diagonal, así, etcétera, ¿no? Lo podemos poner como nosotros nos queramos, pero aquí están las perillas. Y aquí te encuentras la otra perilla que te digo que es para ajustar lo que es el teléfono. Vemos que si la tenemos floja, pues el teléfono va a estar bailando todo el tiempo, pero si la apretamos, ahí se va a quedar fijo y ya no se va a poder mover. Esta perilla de aquí la vamos a ajustar para que esté en horizontal y listo. Ya vamos a ir un poquito más rápido con todo esto. Vamos a aflojar esto, ahí está.
Las últimas perillas que te traigo son las siguientes, que son las de las patitas. Si tú buscas un tripié algo un poquito más grande, etcétera, pues estas las puedes alargar, ¿no? Mira, aquí las tenemos. Jalamos todo esto, jalamos todo esto del apartado de acá. Todas las patas deben de ser regulables, ya que si no, pues quedaría todo esto pues mal, ¿no? Esto se alarga, esta alarga a la otra y esta alarga a la otra. Déjenme lo alargo y ahorita les muestro. Y pues bueno, ya alargadas todas las patas, lo que tenemos que hacer es asegurarla devolviendo la posición en el seguro en la que tenía anteriormente, ¿no? Aquí aseguramos esta y debemos asegurar todas, ya que si no pues va a quedar bailando esto. Se van a estar metiendo y saliendo las patas, etcétera. Aquí está el último seguro. Esto aquí y esto va aquí. De esta manera pues encontramos que el tripié ya creció en una forma bastante grande, ¿no? Si ponemos en adicional lo que es, bueno, déjenme, ahí está. Si ponemos en adicional lo que es este apartado de aquí, pues vamos a encontrar un poquito más de altura para que pongamos nuestro teléfono, nuestra cámara, etcétera, ¿no? El estándar del tornillo de la tuerca que tenemos aquí, te digo, es casi que universal. Si tú tienes una cámara para grabar, una cámara digital, una cámara de fotos, etcétera, debe de tener algo parecido a esto con la medida exacta a este tornillo. Ahora, los puntos a favor o los puntos en contra. Los puntos a favor es de que es algo muy económico y que podría decirse que está al alcance de las personas que quieren iniciarse en redes sociales, etcétera. Es bastante económico. Los materiales son buenos como para empezar. El punto malo es de que esto está hecho de aluminio. No es mal material el aluminio, sino que me refiero que el aluminio está un poquito delgado y pues si te tropiezas, si lo usas así extendido y algo se cae, etcétera, algo muy pesado, podrían doblarse lo que son las patitas, ¿no? Y pues prácticamente se va a cortar mucho la distancia. O sea, el material es bueno, pero no va a ser suficientemente resistente a todo, ¿no? Aparte de que si tú tienes una cámara demasiado robusta, demasiado pesada, pues te recomendaría irte por una opción un poquito mejor. Pero si estás pensando, quieres grabar con tu teléfono, con una cámara web de estas digitales, etcétera, pues está bastante bien para ti. El precio, pues te digo, cuando yo lo compré estaba en aproximadamente 200 pesos mexicanos o 300 pesos mexicanos en el Walmart. En el Walmart, en la sección de tecnología, ahí pues usualmente lo encuentras. Yo tenía uno de estos, lo presté, ya no me lo devolvieron, y igualmente lo compré en un Walmart. Y pues ya la próxima lo volví a comprar ahí, pero ahora sí ya no lo presto ni nada de eso, ¿no? Pero cabe mencionar que no viene con el aditamento para el teléfono, así que si piensas grabar con tu teléfono, ten en consideración eso, ve a una tienda de cámaras, etcétera, y pues ahí puedes conseguirlo, ¿no? No pasa de 30 a 40 pesos mexicanos. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero que el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.